John Kramer, o más conocido como Jigsaw, es el antagonista principal de la franquicia de películas de terror Saw, creada por James Wan y Leigh Whannell. Jigsaw es un asesino en serie cuya metodología distintiva no es matar directamente a sus víctimas, sino ponerlas en situaciones extremas donde deben enfrentarse a complicadas y dolorosas pruebas para sobrevivir. Su objetivo es que aprecien la vida superando sus propios defectos o pecados. La saga Saw comenzó con la primera película estrenada en 2004 y ha generado múltiples secuelas, expandiendo su compleja trama y mitología. Cada película generalmente sigue una estructura donde las víctimas deben superar una serie de trampas mortales y juegos diseñados por Jigsaw. Las trampas a menudo implican decisiones morales difíciles y sacrificios extremos, reflejando la filosofía de Jigsaw sobre la rehabilitación y el valor de la vida. Aunque Jigsaw es el villano central, las películas a menudo siguen las historias de sus víctimas y de aquellos que investigan los casos, como los detectives de la policía y otros personajes que intentan detener sus crímenes. Uno de los personajes recurrentes es el detective David Tapp, interpretado por Danny Glover en la primera película, quien se obsesiona con capturar a Jigsaw después de que su compañero es asesinado durante la investigación. Jigsaw, interpretado por Tobin Bell, es un hombre de mediana edad, delgado y demacrado, con un rostro serio y marcado por las arrugas y el sufrimiento debido a su cáncer terminal. Su cabello canoso y ralo, junto con su mirada penetrante y su vestimenta sencilla y funcional, generalmente de tonos oscuros, refuerzan su apariencia de alguien que ha experimentado un gran dolor físico y emocional. A menudo aparece con una expresión sombría y una presencia frágil pero intensamente calculadora, reflejando su papel como el astuto y siniestro creador de macabros juegos de supervivencia. La máscara de cerdo utilizada por Jigsaw es una representación inquietante de la piel de un cerdo, con una textura rugosa y un color rosado pálido. Sus ojos huecos permiten ver los ojos de la persona que la lleva, añadiendo un nivel de terror adicional. El hocico prominente, las orejas grandes y caídas y los dientes amarillentos y desalineados contribuyen a su aspecto repulsivo y grotesco. El cabello negro y liso que cuelga desordenadamente completa la imagen perturbadora de esta máscara utilizada para ocultar la identidad y sembrar el miedo entre las víctimas de Jigsaw. En muchas escenas, especialmente al aire libre o en situaciones de interacción directa con sus víctimas, lleva chaquetas o abrigos largos y oscuros que le dan una apariencia más siniestra y misteriosa. Billy, la marioneta emblemática utilizada por Jigsaw para comunicarse con sus víctimas, es una figura inquietante y macabra. Su cabeza alargada y blanca representa una sonrisa siniestra y ojos oscuros y huecos, mientras que su cabello negro y liso está peinado en dos mechones ordenados. Viste un traje negro con solapas anchas y botones dorados, a menudo complementado por un corbatín rojo debajo de su cuello. Billy es a menudo asociado con un triciclo rojo, un símbolo icónico de los juegos mortales de Jigsaw. Este triciclo infantil modificado, con una caja en la parte trasera que alberga grabadoras de cassettes que reproducen las instrucciones de Jigsaw, agrega una capa adicional de horror y surrealismo a la presencia de Billy en la narrativa de la franquicia. La personalidad de Jigsaw, o John Kramer, es extremadamente compleja y está marcada por una serie de características psicológicas y emocionales. Jigsaw es extremadamente astuto y manipulador, capaz de planificar y ejecutar elaborados juegos mortales que desafían a sus víctimas física y moralmente. Su ingenio y habilidad para anticipar las acciones de los demás son aspectos clave de su personalidad. Está profundamente convencido de la validez de su filosofía sobre la vida y la supervivencia. Cree firmemente que sus pruebas extremas pueden transformar a las personas, haciéndolas apreciar la vida de una manera que antes no lo hacían. Aunque se presenta a sí mismo como un agente de cambio y redención, Jigsaw exhibe un sadismo oscuro y una crueldad implacable hacia aquellos a quienes considera moralmente deficientes. A pesar de su naturaleza violenta, Jigsaw también muestra una capacidad para la introspección y la reflexión. A menudo justifica sus acciones con razonamientos filosóficos complejos y puede expresar sus puntos de vista de manera elocuente. Jigsaw ejerce un control absoluto sobre sus juegos mortales.
planeando cada detalle meticulosamente y manipulando a las personas para que cumplan sus designios. La personalidad dominante de Jigsaw se caracteriza por su inteligencia astuta, su determinación implacable y su sadismo oscuro. Es un individuo profundamente complejo cuya visión del mundo y su deseo de imponer su voluntad sobre los demás lo convierten en un villano temible y fascinante. Aquí están los aspectos clave de su modus operandi. Jigsaw elige cuidadosamente a sus víctimas, a menudo seleccionando a personas que considera moralmente cuestionables o que han perdido el rumbo en la vida. Estas personas son sometidas a pruebas diseñadas para confrontar sus debilidades y llevarlas a una apreciación renovada por la vida. Las víctimas que elige comparten características comunes, como comportamientos autodestructivos, adicción a drogas o alcohol, inmoralidad o actividad criminal, actitudes egoístas, falta de responsabilidad personal y una falta de aprecio general por la vida. Jigsaw selecciona a estos individuos con la creencia de que sus pruebas extremas los forzarán a confrontar y superar sus fallos. Jigsaw crea juegos extremos y elaborados que obligan a sus víctimas a enfrentarse a decisiones difíciles y morales. Estas pruebas suelen involucrar trampas mortales que están diseñadas para castigar a aquellos que no pueden superar los desafíos planteados. Antes de que comience el juego, Jigsaw proporciona a sus víctimas instrucciones detalladas sobre las reglas y los objetivos del juego. Esto suele hacerse a través de cintas de audio, video o a través de su marioneta, donde Jigsaw explica las motivaciones y les ofrece la oportunidad de redimirse. Las pruebas de Jigsaw a menudo presentan dilemas morales en los que las víctimas deben elegir entre sacrificar su propia vida o la de otros para sobrevivir. Estos dilemas están destinados a poner a prueba la ética y el sentido de justicia de las víctimas. Jigsaw supervisa de cerca el progreso de sus juegos a través de cámaras de vigilancia y otros medios de monitoreo. Esto le permite observar las reacciones de sus víctimas y ajustar el juego según sea necesario para garantizar que se cumplan sus objetivos. John Kramer era un hombre respetable, ingeniero civil de profesión que vivía una vida aparentemente normal. Estaba casado con Jill Tuck, quien dirigía una clínica de rehabilitación para adictos. John era un hombre dedicado y trabajador, conocido por su inteligencia y habilidades en ingeniería. La vida de John cambió drásticamente después de que Jill sufrió un aborto involuntario causado por un paciente adicto llamado Cecil Adams. El incidente ocurrió cuando Cecil irrumpió violentamente en la clínica y empujó accidentalmente una puerta contra Jill, provocando la pérdida del bebé que estaban esperando, a quien planeaban llamar Gideon. Esta tragedia devastó a John y a Jill, sumiéndolos en una profunda desesperación y dolor. Poco después de la pérdida de su hijo, John fue diagnosticado con un cáncer terminal, un tumor en el lóbulo frontal que se había extendido al colon. Los médicos le dieron muy pocas esperanzas de sobrevivir, lo que aumentó su sentimiento de desesperanza y falta de control sobre su vida. En un estado de desesperación absoluta, John intentó suicidarse construyendo su coche fuera de un acantilado. Sin embargo, sobrevivió al accidente y este encuentro cercano con la muerte le provocó una revelación. John comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva, creyendo que solo aquellos que enfrentan su mortalidad pueden verdaderamente apreciar la vida. John comenzó a construir trampas ingeniosas y mortales, utilizando sus habilidades en ingeniería. Su primera víctima fue Cecil Adams, el hombre responsable de la muerte de su hijo. Cecil fue sometido a una trampa brutal que reflejaba la filosofía de John sobre el castigo y la redención. Tras la muerte de Cecil, John adoptó el alias de Jigsaw, debido a la pieza de rompecabezas que dejaba como firma, simbolizando la falta de un puzzle en la vida de sus víctimas que él buscaba completar. El arco de desarrollo de Jigsaw es un viaje de transformación y redención fallida, marcado por la tragedia personal, la obsesión por el control y la búsqueda de significado en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Aunque muere en la tercera película de la serie, su legado y su influencia continúan resonando en las películas posteriores a través de nuevos seguidores y copias, así como a través de las consecuencias duraderas de sus acciones en las vidas de sus víctimas y sobrevivientes. Las motivaciones del personaje están arraigadas en una filosofía sobre la vida, la moralidad y la supervivencia. Desde un punto de vista filosófico, Jigsaw actúa motivado por varios deseos, miedos y objetivos. Jigsaw cree firmemente en la capacidad de las personas para cambiar y mejorar.
incluso a través del sufrimiento extremo. Su deseo principal es enseñar a sus víctimas a apreciar la vida, enfrentándolas a sus propios pecados y desafíos para que puedan superarlos y encontrar redención. Enfrentando su propia mortalidad debido al cáncer terminal, teme tanto a la muerte física como a la muerte emocional o espiritual. Su necesidad de sentirse relevante y significativo lo impulsa a buscar un legado duradero a través de sus elaborados juegos mortales. A pesar de su convicción en su filosofía, Jigsaw enfrenta conflictos internos sobre la eficacia y la moralidad de sus métodos. A lo largo de la franquicia, se sugiere que algunos de sus juegos pueden haber resultado en consecuencias no deseadas o en la corrupción de sus propios seguidores, lo que lo lleva a cuestionar la integridad de su propia misión. Durante la entrevista con el detective Eric Matthews en Saw 2, Jigsaw menciona al naturalista Charles Darwin para expresar su perspectiva de que la evolución natural ya no tiene lugar en la sociedad moderna. Él argumenta que la raza humana perdió la capacidad y la voluntad de sobrevivir en un sentido evolutivo, y que la sociedad contemporánea ha creado un entorno que fomenta la complacencia y la debilidad en lugar de la adaptabilidad y la fortaleza. Esta cita de Darwin sirve para resaltar la visión pesimista de Jigsaw sobre la condición humana y para justificar su creencia de que sus pruebas extremas son necesarias para despertar a las personas de su letargo y ayudarlas a redescubrir su instinto de supervivencia. Arthur Schopenhauer, un influyente filósofo del siglo XIX, propuso la idea de la voluntad de vivir como una fuerza ciega y primordial que impulsa a todos los seres vivos. Según Schopenhauer, esta voluntad es irracional y es la fuente de todo sufrimiento humano, ya que los deseos y las necesidades perpetuas nunca se satisfacen por completo, llevando una existencia caracterizada por el dolor y la insatisfacción. La filosofía de Jigsaw se relaciona de manera intrigante con la voluntad de vivir de Schopenhauer, pero con una perspectiva particular. Jigsaw somete a sus víctimas a situaciones extremas de vida o muerte, argumentando que solo en estos momentos críticos pueden redescubrir su voluntad de vivir. Al enfrentar la muerte inminente, Jigsaw cree que sus víctimas podrán valorar verdaderamente la vida y encontrar una nueva apreciación y fuerza para superar sus debilidades. Similar a la idea de Schopenhauer, donde la voluntad es una fuerza constante y primaria, Jigsaw cree que esta voluntad puede ser reavivada o fortalecida a través de sus juegos mortales. Las pruebas a las que somete a sus víctimas están diseñadas para sacar a la luz esta fuerza interna, obligándolas a confrontar sus propios deseos de supervivencia. Schopenhauer veía el sufrimiento como una parte integral de la vida debido a la insaciable voluntad de vivir. Jigsaw, en su interpretación, utiliza el sufrimiento infligido en sus pruebas como un medio para purificar a sus víctimas, forzándolas a un estado de claridad y apreciación de la vida que él cree que solo se puede alcanzar a través del dolor. A diferencia de Schopenhauer, que veía la renuncia a la voluntad como un camino hacia la liberación del sufrimiento, Jigsaw busca una intensificación de la voluntad a través del sufrimiento extremo. Jigsaw no busca la renuncia, sino una especie de renacimiento o transformación a través de la confrontación directa con el instinto de supervivencia. La noción de la voluntad de poder de Nietzsche es un concepto fundamental en su filosofía, que abarca la idea de que el impulso primordial de los seres humanos es buscar poder y afirmación de sí mismos en el mundo. Este concepto se relaciona con la filosofía de Jigsaw de varias maneras. Para Nietzsche, la voluntad de poder implica una constante búsqueda de crecimiento y realización personal. En Saw, Jigsaw ve sus pruebas extremas como una oportunidad para que sus víctimas se transformen y se afirmen a sí mismas. Al enfrentarse a la posibilidad de la muerte, las víctimas son llevadas a un estado de intensa claridad y determinación, donde pueden redescubrir su propia voluntad de poder y encontrar un nuevo sentido de propósito y dirección en la vida. En resumen, la filosofía de Jigsaw en Saw se relaciona con las ideas de Schopenhauer y Nietzsche sobre la voluntad de vivir en el sentido de que busca desafiar y confrontar esta voluntad a través del sufrimiento extremo, con la esperanza de provocar una transformación personal y una apreciación renovada por la vida. Muchos se preguntarán, ¿por qué la elección de una marioneta? Todo se remonta cuando Jill Tuck quedó embarazada de John Kramer.
Este último inmediatamente se dedicó tanto a su hijo por nacer como a su esposa. Para sorprenderla, John construyó una pequeña marioneta de madera como regalo para el nacimiento de su hijo Gideon. Cuando terminó, la llevó a su nuevo taller y se lo reveló con orgullo. Después de que Jill y John perdieran a su hijo, este sufrió una depresión severa y de alguna manera se apegó emocionalmente a la marioneta, ya que era uno de los pocos recuerdos que quedaban de su hijo. Después de la tragedia, John se alejó de otros seres humanos, lo que resultó en su divorcio de Jill, y pasó la mayor parte de su tiempo en su taller. Jigsaw es considerado un antihéroe debido a su enfoque extremo y moralmente cuestionable para alcanzar sus objetivos. Aunque él cree que sus acciones tienen un propósito moral, como enseñar lecciones de vida y promover la apreciación de la existencia, su método de usar pruebas mortales y torturas para reforzar a sus víctimas a confrontar sus errores y valorar la vida lo separa del arquetipo tradicional del héroe. Su visión de la justicia, sus motivaciones personales complejas y el impacto ambivalente de sus acciones en las personas a las que afecta añaden capas de complejidad a su carácter, desafiando las convenciones habituales del heroísmo. En las primeras dos películas, Amanda es presentada como una de las víctimas que sobrevive a las pruebas de Jigsaw. Después de su experiencia traumática, desarrolla una especie de devoción hacia Jigsaw, viéndolo como un mentor y una figura que le ha dado una nueva perspectiva sobre la vida. A medida que avanza la serie, Amanda se convierte en una aliada leal de Jigsaw, ayudándole en la ejecución de sus juegos mortales. Ella parece compartir su visión retorcida del mundo y está dispuesta a seguir sus instrucciones sin cuestionarlas. La relación se complica debido a la desviación de Amanda de los principios fundamentales de Jigsaw, lo que él percibe como una traición a su legado y filosofía. Jigsaw cree firmemente en dar a sus víctimas una oportunidad justa de redimirse y sobrevivir a través de sus pruebas, con la intención de que aprendan a valorar la vida. Sin embargo, Amanda, aunque inicialmente devota a Jigsaw, comienza a diseñar trampas que son inescapables y letales, eliminando cualquier posibilidad de redención o supervivencia para las víctimas. La culminación de esta tensión se manifiesta en la tercera entrega, donde Jigsaw pone a Amanda a prueba para evaluar su adherencia a sus principios. Cuando Amanda falla al mostrar piedad y comprensión de la verdadera intención de las pruebas, Jigsaw la considera inadecuada para continuar su legado, interpretando sus acciones como una traición a los ideales que él ha establecido. La relación entre John y su esposa Jill Tuck es una parte fundamental del trasfondo emocional y motivacional del personaje. Esta relación proporciona contexto para entender la transformación de John Kramer en Jigsaw y sus motivaciones detrás de sus pruebas mortales. La tragedia y el dolor de la pérdida causaron una grieta irreparable en la relación de John y Jill, ya que John se volvió cada vez más obsesionado con su nueva filosofía de vida, centrada en la apreciación de la vida a través del sufrimiento extremo, lo que lo alejó emocionalmente de Jill. En las películas se revela que John aún siente una profunda conexión con Jill y en algunos aspectos busca su redención. John deja una serie de instrucciones y pruebas para Jill después de su muerte, mostrando que, a pesar de todo, su amor por ella y su deseo de corregir los errores del pasado siguen presentes. Esta relación está marcada por un profundo amor inicial, tragedia y pérdida, separación emocional, resentimiento y elementos de redención. Esta relación es crucial para entender la transformación ya mencionada. A lo largo de la serie, incluso después de su muerte, el legado de Jigsaw sigue siendo una fuerza impulsora en la historia. Sus aprendizajes y seguidores continúan su trabajo, lo que permite que la serie explore el impacto duradero de sus acciones y su filosofía en el mundo. Jigsaw presenta a sus víctimas con dilemas morales complejos, obligándolas a tomar decisiones difíciles sobre quién vive y quién muere. Esto plantea preguntas sobre qué es moralmente aceptable en situaciones extremas y cómo las personas justifican sus acciones. Aunque extremas y cuestionables, las pruebas de Jigsaw están destinadas a fomentar la superación personal y el crecimiento emocional en sus víctimas. A través del sufrimiento, busca enseñar lecciones que lleven a un cambio positivo en la vida de las personas.
La psicología de Jigsaw en la franquicia ha sido objeto de análisis en varios libros, ensayos y artículos académicos. Estos textos exploran la compleja personalidad, motivaciones y filosofía, así como el impacto cultural y psicológico de su personaje. Aquí hay algunos recursos que podrían interesarte. En lo personal, Jigsaw es un personaje cinematográfico fascinante por varias razones. En primer lugar, su complejidad psicológica lo convierte en un enigma intrigante para los espectadores. Su motivación de enseñar lecciones de vida a través de sus métodos despierta preguntas sobre la moralidad y la ética. Además, el tema general de las películas de Saw, que se centra en la apreciación de la vida y la confrontación de nuestros miedos más profundos, resuena con muchas personas y añade profundidad al personaje. Finalmente, su estatus como un antihéroe desafiante de las convenciones tradicionales del género de terror lo hace aún más intrigante para los espectadores, que en mi caso buscamos personajes complejos y moralmente ambiguos. El personaje de Jigsaw fue inspirado por las migrañas que Whannell sufría. Tras un análisis, el co-creador se preguntó qué hacer o cómo reaccionar en caso de que le dijesen que tenía un tumor e iba a morir pronto. En lugar de pensar en que iba a tener toda la vida por delante y debía hacerlo mejor con ella, pensó en que tendría minutos y así le surgió la idea. La primera película se rodó en tan solo 18 días. Este es un número increíblemente pequeño para una cinta de terror que siempre necesitan más efectos especiales que otros géneros. Whannell, su co-creador, aparece actuando en las 3 primeras películas de la franquicia. Tobin Bell, el actor que interpreta a Jigsaw, inicialmente audicionó para el papel del detective Tapp. Sin embargo, los cineastas quedaron tan impresionados por su actuación que lo eligieron para interpretar al icónico villano. La influencia de Seven ha sido a menudo comparada con la película debido a su tono oscuro, giros inesperados y temas sombríos. De hecho, Seven fue una inspiración importante para los cineastas de Saw. La saga Saw introdujo un subgénero caracterizado por el uso explícito de la violencia y el gore. Aunque controversial, este subgénero renovó el interés en el cine de terror durante los 2000. Aunque sus métodos son violentos y crueles, Jigsaw se ve a sí mismo como un justiciero. Cree que sus pruebas ofrecen a las víctimas una oportunidad para redimir sus vidas y valorar la existencia. Sus experiencias personales y su lucha con el cáncer le dan una motivación profunda y trágica, lo que humaniza al personaje en cierta medida. Su enfoque en diseñar trampas meticulosas que obligan a sus víctimas a enfrentar sus fallos morales y valorar la vida introduce una narrativa de redención y autoconocimiento rara vez explorada en el género. Esta metodología, unida a su trágica historia personal, añade profundidad al personaje, haciendo que los espectadores cuestionen las fronteras entre justicia y crueldad. Las icónicas imágenes de Jigsaw, como el títere Billy y las máscaras de cerdo, junto con frases como "quiero jugar un juego", han dejado una huella cultural significativa, influyendo en la estética y la estructura narrativa de muchas obras posteriores. Este impacto en la cultura popular y el cine contemporáneo subraya la duradera relevancia y el simbolismo multifacético de Jigsaw en el horror moderno. Si te dijera el día y hora de tu muerte, todo tu mundo entraría en caos. You better hurry up. Live or die. Make your choice.